Una bajadita volviéndose y al atardecer se escucha cuando baja el sol. Una bajadita volviéndose. Otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del portezuelo, con sus costumbres tan provinciales, el tabaco allá y en las sogas cuelgan quesillos de cal. El tabaco allá y en las sogas cuelgan quesillos de cal. Con una escoba de chinchorilla, una chinita barriendo el pan. Centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su cara. Sobre el hogar, centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su cara. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Bonito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el nada durmiendo un pez. Una bajadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una bajadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del portezuelo,
de tabaco y en la soga cuelga que si yo me el sonido. El tabaco allá y en la soga cuelga el quesillo de acá. Por una escoba de pichanita, una chinita barriendo el pan. Centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto sobre el nogal. Centenario ya, se oye un chachalero que ensaya su canto. Otro más allá, y un vino largo que baja y se pierde. Araica, ay, y un camino largo que se pierde. Hola, buen día a todos y todas. Estamos acá desde la red de educadores en ciencias de la Tierra de Argentina. Le damos la bienvenida a todos y todas que están desde el canal de la transmisión de YouTube. Y bueno, estamos por comenzar la charla que va a dar Héctor Lacreu con la charla que se titula El paisaje geológico en la enseñanza de las ciencias de la Tierra, ¿sí? Bueno, la charla durará aproximadamente 45 minutos. Luego daremos un espacio para los comentarios, las preguntas o dudas que quieran realizar. Así que, bueno, le vamos a pedir que durante la charla a ustedes, si les surge algunas consultas o dudas o alguna cuestión, que lo puedan dejar por el chat del canal, ¿sí? Luego, a eso de las 11:55, vamos a dar cierre al evento, ¿sí? Y bueno, que va a estar a cargo de María Florencia Galesio. Y mientras tanto vamos a estar moderando esta charla o siendo de nexo con los participantes desde el canal y con Héctor, con Gabriela Castillo Elías, ¿sí? Así que, bueno, le damos la bienvenida y le damos paso a María Julia Solari, que va a presentar a Héctor. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá y poder presentar al doctor Lacreu. Así que, bueno, les pongo allí una síntesis de la trayectoria de Héctor. Héctor Luis Lacreu es doctor en geología y especialista en docencia universitaria. Profesor titular de Introducción a la Geología, jubilado en la Universidad Nacional de San Luis. Posteriormente, durante más de 22 años, desarrolló y publicó más de 50 artículos y libros sobre enseñanza de la geología y las geociencias. En 1997 colaboró en la elaboración de los contenidos del bloque 4, La Tierra y sus cambios, para la EGB, para la enseñanza general básica y polinodal del sistema educativo de la República Argentina. Y a partir de 2010 elaboró, conjuntamente con otros especialistas, los diseños curriculares de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis. En la formación de recursos humanos dictó varios cursos de actualización y talleres para profesores de Argentina, Brasil, España y Chile. En el ámbito institucional, entre otras acciones, fue secretario académico de la Universidad Nacional de San Luis, director del Departamento de Geología, integrante de la Asociación de Facultades de Geología de la Argentina y coordinador nacional para la elaboración y presentación de los núcleos de aprendizaje prioritarios de geociencias para la educación secundaria argentina. Fundó el proyecto de extensión Conociendo el Planeta, más conocido como COPLA, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Luis y el Centro de Recursos Geodácticos de la misma universidad.
Es integrante de la IGEO, el capítulo latinoamericano de la International Geoscience Education Organization, y miembro fundador de Red CITIA, Red de Educadores de Ciencias de la Tierra de la Argentina. En 2021 coordinó el Foro de Ciencias de la Tierra en el 9º Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología, organizado por ADRIA, que es la Asociación de Docentes de Biología de la Argentina. Asimismo, recibió el premio, un importante premio, por la coordinación, por su contribución, su vasta producción en lo que hace a la divulgación de la geología en nuestro país. Bueno, con ustedes tengo el gusto de pasarle la palabra al doctor Lacreu, a Héctor, para nosotros. Hola, buenos días a todos y todas. No sé si me están escuchando bien. Sí, Héctor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, los interesados que se han conectado en este momento, y decirles que bueno, que es un gran compromiso esta charla que estamos haciendo, y espero satisfacer las expectativas de todos y todas. Y bueno, quiero agradecer enormemente a los compañeros y compañeras de Red CITIA, que ustedes están viendo aquí acompañándome en esta charla, que han sido magníficos compañeros y atendiendo todos los aspectos tecnológicos y logísticos. Así que muchas gracias a ellos también. En esta charla expondré algunos enfoques personales que quizás resulten un tanto conflictivos, y no es una casualidad, lo hago un poco exprofeso, con la idea de salir de la zona habitual de confort para explorar nuevas alternativas. Me gustaría compartir entonces una pantalla como para comenzar. Entonces, bueno, quería comentar que esta charla está dirigida especialmente a quienes enseñan ciencias de la Tierra en secundario y en los profesorados, y compartiré algunas de las razones que justificaron en su momento la introducción de los ejes curriculares sobre el paisaje geológico y la historia del paisaje geológico en el secundario orientado en ciencias naturales, tanto en la provincia de Buenos Aires, que es donde comenzó, y luego en otras provincias argentinas. Los objetivos que nos proponemos para esta charla son reflexionar sobre la geología como ciencia histórico-interpretativa para dotar de un sentido político a la enseñanza de sus contenidos, fundamentar la presencia del paisaje geológico en el espacio de ciencias de la Tierra de varios diseños curriculares argentinos, promover el abordaje del paisaje geológico como objeto de estudio, destacar la importancia de emplear los contenidos geológicos propios del campo de ciencias de la Tierra para proyectos interdisciplinarios y para la formación de ciudadanos. Y otro de los objetivos, el último en general, es proponer desafíos antes que ofrecer respuestas. Y bueno, con este plan de trabajo me gustaría comenzar presentando diversos paisajes desde el punto de vista pictórico, en donde se ponen en juego sensaciones, emociones, a través de la interpretación que los artistas hacen del paisaje en un determinado momento histórico. De igual manera, el paisaje tiene sus expresiones musicales, como el clásico Paisajes de Catamarca de Polo Jiménez, cantado estupendamente por los chalchaleros, Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. Vicentico también aporta su visión del paisaje, y Vivaldi también nos comparte su visión musical y sus variantes musicales de las estaciones a través de su famosa obra. Por otra parte, en la literatura y en la poesía también hay diversas, múltiples expresiones acerca del paisaje, y me gustó en esta ocasión compartir la idea de Pablo Neruda, que nos dice que si no escalas la montaña,
jamás podrás disfrutar el paisaje. Y aparte de su visión poética, yo quiero interpretar también que esto de escalar la montaña significa no solamente tener un punto de vista más alto para dominar mayor espacio físico, sino también la realización de un esfuerzo para conseguir y para lograr ese disfrute y ese conocimiento acerca del paisaje. Hay otros paisajes que a lo mejor no estamos acostumbrados a visualizar o a sentir, como es el paisaje sonoro, que es el conjunto de sonidos de un lugar en un momento determinado. Y bueno, esto nos lleva también a plantearnos sobre el paisaje geológico, que tampoco es un constructo que esté difundido en la educación ni en la sociedad. Y bueno, de esto trata un poco la charla, la importancia de este paisaje geológico, y definirlo como el conjunto de geoformas, estructuras y materiales naturales y abióticos que podemos ver en el terreno y que constituyen los únicos registros históricos de su evolución. Acá lo que estamos viendo es el extremo sur de la Sierra de San Luis, y como ustedes ven, a su izquierda está la ciudad de San Luis, y ya en el extremo sur, lo que se denomina la punta de la sierra, de allí la denominación Puntanos, se encuentra la ciudad de Juanacoslay, en donde yo afortunadamente estoy viviendo allí, disfrutando de este paisaje. Además de si quisiéramos analizar el paisaje geológico, tendríamos que hacer abstracción de toda esta urbanización, las rutas, e incluso del dique Potrero de los Funes, el dique Cruz de Piedra que ustedes ven allí, porque estas ya son construcciones humanas. Los cultivos también tendríamos que hacerlos desaparecer teóricamente, o ponerlo en forma transparente para poder ver el sustrato y las características de los materiales abióticos. Y esto, bueno, nos permitiría reconocer que además de tener un relieve clásico montañoso, valles, etcétera, tenemos también zonas de llanuras con sedimentos que están ocultando, que están haciendo invisible parte de este mismo paisaje que está enterrado en estos lugares llanos y que en algún momento estuvo a la vista. Bueno, esta idea de que hay algunos paisajes que fueron enterrados puede servirnos como un punto de partida para trabajar sobre la historia del paisaje geológico en las zonas de llanuras donde no tenemos estas montañas. Pero en cualquier caso, esta visión aérea que estamos teniendo de Google Earth no es suficiente para trabajar sobre la historia del paisaje geológico y analizar sobre qué recursos tenemos para la vida, qué amenazas tenemos que evitar o mitigar, y preguntarnos si siempre fue igual, cómo se formó, qué recursos nos provee y de qué manera esto contribuye a la identidad de los habitantes, como el caso de la denominación puntanos que mencionábamos. Entonces, estas respuestas requieren cambiar la escala de observación y desarrollar una metodología en la que podremos conversar en otra oportunidad. Este cambio de escala significa acercarnos, recorrer los valles o recorrer las rutas en donde hay excelentes afloramientos de rocas, aproximarnos, reconocer las rocas, pero antes y más importante que ponerle nombre a las rocas, lo importante es poder interpretar el origen de esas rocas para poder hacer nuestra interpretación histórica. Entonces, estas son algunas razones, y algo más podemos decir sobre el paisaje geológico en la ciencia de la Tierra. El paisaje es un constructo complejo, en donde obviamente es el resultado de la interacción, entre la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera. Todo esto actúa y deja sus marcas en la geósfera, y los propios procesos de la geósfera también imprimen su huella, sus marcas, su huella de identidad. Cuando nosotros hablamos de estos 4 subsistemas que interactúan para desarrollar y caracterizar el paisaje, estamos hablando del paisaje natural y estamos hablando de los subsistemas del sistema Tierra. Ahora, en particular, nosotros nos vamos a hacer un recorte parcial, sin olvidarnos que estamos en el sistema Tierra e interactuando con otros subsistemas, pero vamos a hacer un recorte para hablar de
los contenidos propios específicos de lo que llamamos ciencias de la Tierra, que fundamentalmente se orientan a conocer la historia de la Tierra a través de la interpretación de los procesos de la geodinámica interna y externa y, por supuesto, también de la interacción de estos procesos con los otros subsistemas. Lo cierto es que esto no ha permanecido así, obviamente. Estamos nosotros y hay otra vida con la que compartimos la Tierra. Pero hablando de la sociosfera, que somos uno de los principales modificadores del paisaje, tenemos acá un paisaje antropizado y es en ese proceso de antropización en donde surgen los principales problemas ambientales. Pero en realidad estos problemas ambientales son también problemas políticos. Son problemas políticos y la educación, coincidiendo con Paulo Freire, pensamos y actuamos pensando en que todo acto educativo es un acto político. Y por mi parte intentaré correrme de los enfoques tradicionales que ofrecen una visión neutral y aséptica de la ciencia, y creo que las ciencias de la Tierra deben contribuir a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y solidarios. Desde mi perspectiva, la inclusión del paisaje como eje curricular y como contenidos en ciencias de la Tierra representan un acto político, en un sentido amplio, por supuesto, y es un intento por cambiar algunas concepciones humanas sobre el paisaje, por ejemplo, en relación a la inmutabilidad, en relación a la visión cartesiana de obtener de la Tierra todo lo que necesitemos sin más miramientos, y utilizar al paisaje como el basurero o como el lugar donde se depositan los residuos de todo tipo. Y también para fortalecer otras concepciones sobre el paisaje como las condiciones de patrimonio científico y cultural, la preservación de los archivos históricos contenidos en el paisaje, que son precisamente las rocas, las estructuras y las geoformas, y también considerar al paisaje como sujeto de derecho sobre el que ejercemos una tutela y en el que muchas veces hacemos obras que realmente son opinables o por lo menos requeriría tener el consenso de la comunidad para su ejecución. Y finalmente, la enseñanza enfatizada en el paisaje geológico natal me parece que crea mucho más expectativas en los alumnos y en los docentes y por lo tanto mayor interés y mayor empatía de los alumnos con su propio entorno. Entorno que uno puede comenzar a comprender, a conocer, y a partir del cual se puede ir expandiendo a otras regiones de otras provincias o de otros lugares cercanos. Y esta forma de construir conocimientos sobre la Tierra a partir del paisaje natal es un poco la forma en que se ha ido construyendo el conocimiento en la geología, porque la historia de nuestro planeta no nació de un repollo, nació justamente de la integración a partir del 1800, 1700 y pico, con Steno y demás, a partir del reconocimiento y la construcción de historias geológicas locales que se fueron interactuando, se fueron correlacionando e integrando hasta llegar a la historia geológica y la evolución del planeta. Entonces, bueno, por estas razones nos parece interesante tener presente que en varios lugares el paisaje natal puede tener riesgos como los que estamos viendo acá, y algunos a lo mejor no les toca estas cuestiones, algunos de estos problemas, o les tocan otras cuestiones, pero lo cierto es que los ciudadanos tenemos derechos a preguntarnos qué está ocurriendo, qué podría llegar a ocurrir, cuándo podrían suceder estas cosas, en dónde se podrían de manifiesto y por qué pasa esto así. Entonces, estas preguntas de alguna manera nos ayudan a poder participar con mayor responsabilidad en audiencias ambientales que intervienen en el paisaje, pero también a definir y tomar posición frente a políticas públicas destinadas a la gestión de los riesgos. Lo mismo se aplica para el uso de los recursos naturales, renovables o no renovables, como el agua, la minería, el suelo, etcétera, que también son a veces fuente de conflictos ambientales debido a distintos modos de operación, a
a cuestiones que se realizan de forma inconsulta y con un gran desconocimiento, digamos, técnico quizás por parte de la ciudadanía, que además del conocimiento técnico, debería tener una actitud política, no solo de oposición a cualquier cambio, sino además poder argumentar quienes están a favor o quienes están en contra de determinada acción, pero para eso hay que dar respuestas a qué se quiere hacer, para qué se quiere realizar una determinada obra, dónde se va a realizar, cuántas reservas hay, cuánto va a ser la modificación del paisaje, cómo se van a hacer las obras, cómo se va a controlar que no haya problemas ambientales. Bueno, todas estas preguntas requieren de conocer en buena medida la historia geológica del paisaje que va a ser afectado. Y hablando de historia del paisaje que va a ser afectado, tenemos el caso reciente de Palma, en donde hay una afectación evidente, y en este caso nos sirve para reflexionar sobre la posibilidad o no de haber anticipado los daños y estos problemas que realmente de alguna forma ocurrieron, pero a pesar de estas anticipaciones y de estas prevenciones, eh, hubo daños importantes, y a lo mejor porque las previsiones no fueron suficientes, porque los ciudadanos no exigieron lo necesario como para profundizar los estudios, o quizás simplemente el conocimiento geológico no fue suficiente, no alcanzó para predecir determinados eventos. De todas maneras, la construcción de casas, como estamos viendo, al pie de un volcán, no hace falta tener o conocer demasiada geología para considerar o evaluar que se trataba de una zona de riesgo. Lo que ocurre es que esa idea de inmutabilidad del paisaje probablemente haya sido tan profunda que mucha gente ha decidido, por un lado, construir pensando que esto no iba a cambiar nunca más, y por otro lado, lo que muestra es una posible ausencia de la autoridad política y del conocimiento político técnico para decir, señores, esto allí no se puede hacer. Sin embargo, ahí lo tenemos a la vista, y entonces nos da para reflexionar qué se podría haber hecho, cómo actuar en el futuro frente a situaciones similares. Y esto nos lleva a preguntarnos si podría haber o si hay otras catástrofes de este tipo en nuestro planeta. Y en ese sentido, si bien no es tan violenta, aparentemente violenta en términos humanos, como la acción de la erupción volcánica y demás, hay algunas consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal insustentable, como la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la producción animal en hacinamiento, que favoreció la zoonosis del COVID-19. Entonces, en esta situación, la humanidad debería pensar en recuperación de los paisajes naturales. Por otra parte, la velocidad de contagio del COVID-19 muestra falencias en la densidad poblacional, y para resolver esto se recomienda una desconcentración. Por otra parte, el calentamiento global provocará el ascenso de 40 a 80 centímetros en el nivel de los mares y la inundación de ciudades costeras antes del año 2100. Más de 1.000 millones de habitantes requerirán una relocalización. Entonces, todo esto tiene que ver de vuelta con el paisaje, quizás no con el paisaje cercano que tenemos nosotros en Argentina y en algunos países latinoamericanos, pero aquellos pueblos que están viviendo en la orilla del mar, en zonas bajas, el aumento del nivel del mar los va a poner en problemas y les va a inundar casi seguramente sus ciudades. Frente a estas circunstancias, también tenemos que promover la reflexión, porque si queremos que haya resultados diferentes a los que se han producido con este modelo hasta ahora, entonces no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es mejorar la alfabetización geológica de la ciudadanía. Cuando se trata de ocupar nuevos territorios, estamos hablando de cambiar paisajes, estamos hablando de necesidad de desconcentración y relocalización en nuevos territorios, pero que sean seguros. Y esto requiere nuevas demandas, además, que incluyen estudios previos
y que incluyen también la necesidad de proveer nuevos recursos naturales y extraerlos de algún lugar para poder hacer las construcciones y para el desarrollo de la vida en las nuevas ciudades. Requiere también la protección de amenazas geológicas contra inundaciones, derrumbes, etcétera, etcétera. Y esto también requiere la provisión de servicios. Uno de los esenciales es el agua, la energía y también el depósito de la basura. Todo esto son reflexiones necesarias para trabajar dentro del espacio curricular de Ciencias de la Tierra, pero quizás estos planteos de tipo global puedan estar algo alejados de las necesidades y preocupaciones inmediatas de los jóvenes. En esto estoy pensando en lo que Vygotsky denomina la zona de desarrollo próximo, en donde los intereses de los alumnos, incluso de los docentes, van a ser mucho más potenciados, van a ser mucho más, digamos, van a ser más interesantes si están vinculados al conocimiento del entorno cercano y a los problemas y eventualmente a las amenazas naturales que pueden llegar a sufrir y reflexionar sobre ello. Entonces, la insistencia de trabajar en ciencias de la Tierra con el paisaje geológico e iniciar el estudio a partir del paisaje cercano, como decíamos al principio, eso nos va a permitir avanzar hacia el conocimiento del planeta, siguiendo un poco los pasos de la historia del conocimiento geológico sobre la Tierra. En los lugares, en los barrios, en las ciudades, suele haber fenómenos de erosión. La erosión producida en los lugares más elevados suele ser los sedimentos transportados a las zonas más bajas y arenar las ciudades con el conflicto típico del tránsito. Hay muchos lugares en el planeta que actualmente sufren inundaciones y es algo que perfectamente se podría haber previsto. La inundación no son culpa de la lluvia, la inundación es en todo caso responsabilidad de una mala planificación territorial con escasa participación ciudadana. El vulcanismo es un tema que no nos afecta que no afecta a demasiada gente, a mucha gente, pero podría ser un fenómeno global, como ha ocurrido con el Paricutino y en otras épocas, en donde se han paralizado aviones y demás, y también son fenómenos que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y uno que siempre ocurre es el tratamiento y el procesamiento de la basura, que puede ser a cielo abierto, en condiciones deplorables, o a través de rellenos sanitarios, y en cualquier caso implican un mayor o menor grado de afectación en lo que hace al paisaje y a la vida y a la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, estos problemas me parece que son más locales y que afectan y movilizan más los sentimientos y las emociones, lo cual se puede plantear todo esto a nivel de un proyecto de investigación con la metodología apropiada. Entonces, un poco para profundizar aún más la importancia de conocer el manejo de los recursos y los riesgos geológicos, decimos que este conocimiento contribuye a comprender el modelo de desarrollo de una sociedad, que lo vemos en los hechos y que tiene que ver un poco con el conocimiento de la distribución de los daños y las reservas mineras o hídricas usadas en los insumos cotidianos. En estos aspectos hay enfoques tradicionales que están muy bien, son muy importantes, porque tratan de analizar cuál es el fenómeno, cuál es el recurso, cuáles son algunas problemáticas, dónde se producen, qué conflictos sociales aparecen, etcétera, y esto ayuda de alguna manera a comprender este modelo. Pero hay otras preguntas que uno se podría hacer y agregar, que son estas que están indicadas en rojo, que tiene que ver por qué ocurren estos fenómenos, cuántas reservas quedan hídricas o mineras, cómo se puede buscar nuevas reservas o cómo se pueden extraer de una manera que no afecte de modo sensible al paisaje. Bueno, todo esto requiere de conocer la historia del paisaje geológico. Estas son preguntas históricas que no son solamente descriptivas, sino que requieren de una interpretación.
Y ese es un enfoque que requiere el aporte de la geología como como una ciencia histórica, que es lo que realmente es en sus raíces epistemológicas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos parece que es importante darle un sentido político y social a la enseñanza de la geología, tanto para resolver problemas como para gozar de la naturaleza, o si ustedes prefieren, invertir las prioridades para gozar de la naturaleza y para resolver problemas. ¿Y qué problemas nos estamos planteando? Son problemas en relación con el origen y la evolución del paisaje natal y las modificaciones que introduce el hombre. Otros problemas son la presencia y también la ausencia de recursos naturales. Eh, la reducción de las reservas mineras o hídricas son fuentes de problemas también. La ocurrencia de riesgos naturales también son unas amenazas que nos preocupan a la ciudadanía. Y los efectos de estos procesos que estamos mencionando pueden manifestarse con hundimientos de terreno, con derrumbe de construcciones, con problemas de contaminación, etc. Entonces, estos procesos, estos problemas que acabamos de mencionar, son los objetos de estudio que requieren específicamente un aporte geológico importante, porque son los procesos históricos geológicos que permiten conocer y explicar los problemas de interés social y científico. Ahora bien, esos son nuestros objetos de estudio, pero los objetos de investigación que nos van a permitir obtener alguna conclusión, alguna inferencia sobre esos objetos de investigación son las cosas, las geoformas, las rocas, los minerales, las condiciones del agua, etcétera, los fenómenos, los objetos, digamos, muchos de los contenidos escolares que son percibidos en forma directa o indirecta por la comunidad. Entonces, estos objetos de investigación muchas veces son tratados de modo descriptivo en la escuela, donde, por ejemplo, si se sale al campo o a través de fotografía, uno trata de describir, bueno, qué geoformas tenemos a la vista, cómo es la clasificación de este tipo de rocas o estas rocas, dónde se ubican, cómo se utilizan en la industria para fabricación de vidrio, de autos, de celulares. Todo eso es una cuestión descriptiva, pero esto no nos responde los problemas que hemos estado planteando anteriormente. Para poder responder a esto tenemos que utilizar las preguntas cuándo, cómo y por qué. Y para estas preguntas hay que utilizar un método histórico interpretativo que es el que nos provee la geología. De manera tal que esta concepción de la enseñanza de la geología con un sentido político-social y atendiendo a los problemas del entorno cercano y los problemas sociales que acarrean muchos de los procesos geológicos, es lo que nosotros llamamos una propuesta geolodáctica. Lo de geolodáctica es por una didáctica de la geología orientada en el sentido que acabo de mencionar. Bien, entonces, para privilegiar el estudio de los paisajes cercanos, insistimos que forman parte de las experiencias personales y de los saberes intuitivos que hay que modificar en muchos casos, es lo que ya decíamos antes, está dentro de la zona de desarrollo próximo y en este caso que les mostraba recién del Potrero de los Funes, la idea es proponer una visión aérea, una fotografía aérea del Potrero de los Funes, y es una reconstrucción artificial de cómo podría haber sido ese paisaje en 1850, en donde obviamente no había fotografías aéreas. Pero bueno, una reconstrucción nos permite ver que por allí circulaba un río y que en 1860, nos cuenta la historia, se construyó un dique para almacenar agua para proveer a la ciudad de San Luis y a pobladores vecinos, pero una creciente rompió ese dique y se construyó otro murallón en 1876, que nuevamente fue destruido por una creciente, hasta que en 1927 se construye un nuevo murallón, que es el que existe actualmente y que da lugar al embalse Potrero de los Funes, tal como lo conocemos
en la actualidad. Esta foto, este es el cambio que ha habido en el paisaje de 1860 a 1960, cuando se construye ese dique, cuando se saca la fotografía esta. Y en esta fotografía de 1960, fíjense que no solo aparece el lago, sino que como producto de la construcción del murallón aparece la construcción de un delta. Esta construcción del delta obviamente es un proceso que se dio durante todo este periodo, que ha ido creciendo lentamente, y que además a 1921, imaginemos que han pasado ya 60 años más, esto ha crecido muchísimo, abarca prácticamente toda esta zona verde que estamos viendo acá, y esto va a seguir avanzando, y además esto se fue incrementado el avance durante los últimos 50 años, debido a la construcción, movimiento de terreno de todos los alrededores. Entonces tenemos aquí un ejemplo en donde un acto humano de construcción de un dique ha provocado o disparado un problema o un proceso geológico muy natural en otros lugares, pero en este caso podemos discutir si esto es totalmente natural, si es totalmente antrópico o qué incidencia tiene el hombre en su construcción. Y también las consecuencias de esto y si nos gustaría que esto pase a la vuelta de nuestra casa. Este es el delta del que estamos hablando, que es un paisaje muy bonito, pero uno podría leer entre líneas o profundizar el conocimiento y tratar de relacionarlo con la calidad de vida del lugar. Bueno, entonces, haciendo una síntesis de por qué el paisaje geológico en la enseñanza de las ciencias de la Tierra, es porque creemos en nuestra propuesta, porque nuestro vínculo primario afectivo e intuitivo con los elementos naturales abióticos, como la geoforma, los sedimentos, rocas, minerales, suelo, agua, etcétera, vitales para la vida humana. Porque hay que deconstruir la idea intuitiva de inmutabilidad y reconocer que el actual relieve tiene una historia. Porque el paisaje geológico es el único archivo histórico de los procesos que explican la configuración actual del territorio y nos permite predecir su evolución. Porque es el ámbito en donde se deposita la basura y donde se buscan y extraen los recursos para el desarrollo de la sociedad. Porque sus geoformas, estructuras y materiales son los registros históricos de sucesos catastróficos pasados que representan riesgos en la actualidad o pueden representarlo en el futuro. Y porque su protección requiere de control de los ciudadanos y ciudadanas, como ya hemos mencionado. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de que el ciudadano conozca sobre la historia del paisaje geológico? Bueno, como decíamos, por un lado, para gozar de la singularidad de su historia, valorar su influencia en la construcción de nuestra identidad. Y porque siempre es placentero contar historias del lugar donde uno vive. Y además, estas herramientas, no solamente cuando uno aprende a construir historias del paisaje cercano, puede reconstruir historias geológicas en cualquier lugar del mundo que esté paseando. Y esto también es un valor adicional al placer, a la cultura y a la comunicación entre los ciudadanos. Para tener una referencia local que permita comprender los cambios geológicos en el funcionamiento del planeta, para conocer los recursos locales disponibles y los que debemos importar de otros sitios, nacionales o extranjeros, y reflexionar en ese sentido sobre los impactos ambientales que somos capaces de tolerar, ya sea si son paisajes cercanos o si estamos o son impactos ambientales que no los vemos porque se producen en otros países en donde quizás haya menos controles, para predecir riesgos de origen local o externo que pudieran afectar nuestra calidad de vida, para construir empatía con otros pueblos sufrientes. Y por supuesto, para opinar con fundamentos sobre el impacto ambiental, sea positivo, neutral o negativo, provocada por las actividades antrópicas. Entonces, por todas estas razones, y otras más quizás, el diseño curricular de Ciencias de la Tierra de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también, a partir de 2010, se incluyeron en Ciencias de la Tierra unas unidades dentro de las cuales está el paisaje geológico desde el punto de vista descriptivo, interpretativo acerca del origen de los distintos materiales y geoformas presentes, también está presente la historia geológica del paisaje, en donde se introducen los conceptos de tiempo geológico, espacio, etc.
Y siguiendo esa misma línea, este año, a principios de 2021, desde el proyecto COPLA de la Universidad de San Luis, hemos contribuido con la provincia de San Luis en el diseño curricular de Ciencias de la Tierra, que contiene estos ejes, y además hemos logrado que en vez de estar en el último año del secundario, esté en el cuarto año, de manera tal que estos contenidos y estos saberes que van a incorporar, a aprender los jóvenes, puedan ser utilizados en materias que se ven en quinto y en sexto año, en relación con problemas ambientales, con problemas agropecuarios, en la relación de la sociedad con la naturaleza, que son otros espacios curriculares, y creemos que de esta forma se va a fortalecer la alfabetización geológica dentro de la sociedad. Entonces, nuestro aporte es un diseño curricular que está basado en el enfoque epistemológico de la geología como ciencia histórico-interpretativa para la formación de ciudadanos. El paisaje geológico, además, hace un aporte a la interdisciplinaridad en las ciencias de la Tierra, ya que los procesos físicos, químicos, biológicos, climáticos ocurridos en el pasado corresponden a distintas disciplinas, pero están todos ellos reflejados en las marcas presentes en las rocas, en las geoformas, en las estructuras del paisaje geológico. Entonces, esta interdisciplinaridad de alguna manera está reflejada podría estar reflejada en una roca y en las distintas historias que nos cuentan las rocas a través de su estructura, su textura, su color, la asociación con otras rocas y demás. Nos está hablando del pasado, de procesos, como hemos dicho, que no lo estamos viendo cómo funcionan ahora, pero podemos interpretar cómo han funcionado en el pasado. El suelo es un ejemplo muy bueno sobre la necesidad del trabajo interdisciplinario, a que nos vamos a referir enseguida, para realizar investigaciones escolares. Y otro es la historia del paisaje geológico, que es lo que nos está ocupando con especial énfasis el día de hoy. Entonces, para el abordaje del paisaje geológico, lo más común, lo habitual sobre el paisaje general, el objetivo que se tiene cuando se toma el paisaje como recurso didáctico es demostrar o confirmar en el terreno lo aprendido en la teoría, en el aula, y entonces reconocer las rocas, clasificarlas, ver si se las distribuye en el espacio con algún mapa o no, describir los materiales, ponerle nombre a las geoformas, etc. Y básicamente responden las preguntas de qué es, dónde está, cómo se clasifica lo que tenemos a nuestra vista. En el caso de la propuesta que estamos haciendo de hacer el abordaje al paisaje geológico como un objeto de estudio, de lo que se trata es de identificar e interpretar las geoformas, estructuras y materiales, pero no con el sentido clasificatorio, sistemático solamente, sino básicamente como un medio para construir su historia y saber cómo relacionarnos con ella de un modo sustentable. Entonces, las preguntas que se responden son qué, cómo, cuándo, dónde. Por ejemplo, si el paisaje siempre fue igual, si la respuesta es negativa, explicar cómo fue cambiando, cómo era antes, cuáles son los responsables que provocaron los procesos que provocaron esos cambios, qué efectos tienen las obras humanas en la evolución, en la historia natural del paisaje. Entonces, este trabajo sobre la historia del paisaje geológico ya requiere también una cierta interdisciplinaridad dentro de los propios contenidos de la ciencia de la Tierra, más allá de la interdisciplinaridad que tiene que ver con la interacción con los otros subsistemas y con la sociedad. Desde el punto de vista de la disciplina, es la cronología de los sucesos representada por cambios. Estos cambios pueden estar originados por procesos naturales o artificiales. Entonces, si son naturales, acá es una puerta de entrada para la geodinámica interna y externa. También pueden ocurrir cambios debido, a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a hablar de tiempo geológico, edades, eras, etc. Y en los espacios del terreno, lo que no implica el abordaje de mapas, utilización de recursos de imágenes satelitales, fotos aéreas, etcétera, etcétera. Y se perciben en los materiales y en los aspectos en los materiales que constituyen las geoformas y en los aspectos de cada geoforma. Cuando hablamos de los materiales,
hablamos que están caracterizados por determinado tipo de rocas, con unas ciertas edades, que pueden o no estar deformadas y que están relacionadas unas con otras de alguna manera. Respecto de la geoforma y sus aspectos, bueno, es caracterizar tamaños, colores, pendientes, relieve, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, el trabajo sobre el paisaje geológico local es como una puerta de entrada para acceder a otras problemáticas más complejas, como decíamos antes, de la geodinámica interna y externa, a los problemas del tiempo geológico, a la caracterización de los materiales y de las geoformas que aparecen en la superficie. Entonces, para el trabajo en el aula sobre el paisaje geológico, no hace falta todos los compendios y toda la erudición de la geología. Lo que necesitamos es, en términos escolares, trabajar con una metodología de investigación escolar apropiada, los principios básicos de la geología, el tiempo y espacios geológicos desde el punto de vista elemental, y el tiempo fundamentalmente trabajado sobre la base de las edades relativas, el origen de las rocas y sus ambientes, teniendo en cuenta el ciclo de las rocas, y entonces todo esto con un enfoque, insisto, de la geología como una ciencia histórico-interpretativa. De manera tal que este paisaje que veíamos al principio, además de clasificar los materiales, las geoformas y las rocas, la propuesta es establecer esa cronología relativa de los materiales allí presentes, integrar esos datos para conocer una historia. Y esto nos requiere inevitablemente, como decíamos antes, ir al terreno, acercarnos a los materiales, obtener muestras e interpretar esas muestras. En algunos casos, podría ser que el docente o los alumnos, o si se trata de una escuela técnica, pudieran tener otros recursos, otros tiempos, más allá de las 72 horas anuales que tiene el diseño curricular, y quizás trabajar también en el conocimiento del paisaje a través de metodologías de fotointerpretación, en donde, de nuevo, trabajando sobre la foto aérea de Potrero de los Funes, por ejemplo, utilizando algunos conceptos de fotoelementos, las geoformas, tonos, texturas y patrones, se hace una interpretación tratando de circunscribir zonas homogéneas que tengan ciertas características parecidas, los mismos tonos, las mismas texturas, los mismos patrones, y esto nos va a permitir reconocer diferentes lugares. Y sobre cada uno de estos sitios que tenemos acá, podríamos hacer, sin ir al campo aún, formular unas hipótesis de qué geoformas pensamos de que se tratan, esto que hemos señalado, qué clase de geoforma, cuál podría haber sido el origen, y lo mismo para los materiales. Obviamente son hipótesis que uno puede obtener intuitivamente, con alguna orientación, pero inevitablemente estas hipótesis requieren una confirmación. Y este trabajo de confirmación no es una experiencia que uno realiza como la metodología de las ciencias experimentales. Geología, como decíamos, una ciencia histórica no necesariamente es experimental, aunque sí experiencial. Entonces hay que hacer la experiencia y dar un paso adicional y ir al campo a verificar, a comprobar o a cambiar estas hipótesis. Y en el campo uno puede trabajar con ese mapa hipotético y confirmar, cambiar o instalar nuevas explicaciones para las geoformas y materiales que estamos viendo en este lugar. En cualquiera de estos casos, el trabajo del terreno, como decíamos, es indispensable, el acercamiento a los afloramientos es indispensable, y el acercamiento a sacar las muestras de rocas, por ejemplo, en este caso es un granito, en este caso es un esquisto, o en este otro afloramiento en donde tenemos areniscas, conglomerados, pero lo importante no son los nombres que yo acabo de mencionarles, lo importante es saber cómo es que se formaron y cómo es que llegaron allí. Porque este granito que está acá no siempre estuvo allí. Originalmente estuvo en la raíz de una gran cordillera que hoy ya desapareció. Y esto es capítulo para otra charla. Pero lo importante es saber por qué están allí y cómo llegaron a ese lugar. Para estas respuestas nos hace falta algunos elementos teóricos, como el ciclo de las rocas, que nosotros proponemos este esquema que nos parece sumamente apropiado, y para el trabajo sumamente apropiado para identificar los ambientes en donde se forman las rocas, más que para conocer los propios nombres de las rocas, y también analizar las marcas o las huellas digitales que nos muestran dónde se han formado
y qué ambientes. Y para esto, uno habitualmente apela a la memoria, al estudio memorístico del nombre de las rocas, etcétera. Y la verdad que esto lo podemos ayudar a través de unos comparadores visuales que nos permiten llevarlos al campo con una foto en color y comparar y obtener algunos datos sin estar preocupados por todo este ejercicio memorístico, sino que lo importante es la interpretación y en todo caso el recuerdo y el conocimiento de memoria de todas estas rocas va a venir con la experiencia. No pretendamos que esto se logre de un día para el otro. Y a esto caracterización de los ambientes y de las rocas y demás, tenemos que agregarle la cronología. Y esta cronología ya viene dada desde 1700 y pico, y acá les muestro un facsímil de elementos de geología de Lyell de 1847, en donde nos habla de las edades relativas. Y ya para esta época, o a partir de esta época, se empezó a construir la historia de nuestro planeta, cuando todavía no existían las edades absolutas. De manera tal que yo creo que podemos hacer el recorrido de la historia del conocimiento geológico, trabajando con las edades relativas, y más adelante, con ayuda de los profesores de química, con los profesores de física, que nos ayuden a que los alumnos comprendan acerca de las edades absolutas. Entonces, lo interesante de los trabajos de campo, si fuera posible, es trabajar en grupo, organizar a los alumnos para que trabajen en grupo, que hagan sus observaciones en los distintos afloramientos, y luego cada grupo en el aula escribe la historia que integró de todas las observaciones realizadas durante el día. A veces se hace tarde en la noche, o se hace al otro día. Pero lo cierto es que cada grupo hace su historia y curiosamente la historia que expone cada grupo es diferente. Entonces acá surge algo insólito. ¿Cómo es posible que hayamos estado todos en el mismo lugar y haya 5 historias o 6 historias? Bueno, esto da lugar a una interesante discusión en donde hay que argumentar a favor de la propia propuesta de cada alumno, cada grupo, y argumentar en contra de la que uno no está de acuerdo. Entonces, en esta discusión, que es muy rica, porque obviamente la mayoría de los grupos no quieren retirar o reconocer su error hasta que los argumentos lo demuelen. y en esa negociación, en ese acuerdo, se da una discusión, no solo de puesta en práctica de los conocimientos geológicos, no solo del aprendizaje y refuerzo de los conocimientos geológicos, sino que hay algo más que tiene que ver con un trabajo de tipo metacognitivo, es argumentar cómo es que fueron construidas cada una de estas historias geológicas. De manera tal que a través de este ejercicio, esta ejercitación, lo que estamos proponiendo es la construcción social del conocimiento geológico para este lugar, para este paisaje, cosa que antes nuestros alumnos no conocían. Y los de ustedes, si lo aplican, les va a pasar más o menos lo mismo. Entonces, la pregunta que nos podríamos ir haciendo es, ¿qué pasa cuando no tenemos las montañas? Bueno, este es un problema, en principio es un problema, pero que tiene solución. Porque por un lado trabajamos en la llanura con los elementos que tenemos disponibles, o bien traemos la montaña al aula, como yo acabo de mostrárselos. Por supuesto, quizás para esto en algunos lugares van a necesitar la asistencia de los geólogos o geólogas para hacer una adecuada transposición didáctica. Esto es una responsabilidad de los docentes, por supuesto, pero también es una responsabilidad muy grande, y si no la principal, de aquellos que dominan el conocimiento geológico, para no quedarse con ese conocimiento para un funcionamiento endogámico dentro del grupo científico, sino que hay que, me parece, exigir la responsabilidad social, la responsabilidad política de las instituciones, especialmente de las universidades, en articular con la educación preuniversitaria y en acercar buenas informaciones con adecuada transposición didáctica, en la que necesariamente tienen que trabajar junto con los que conocen la didáctica y con los que conocen los problemas de las distintas escuelas. Entonces, bueno, esta es una tarea por delante que me parece que hay que tenerla en cuenta. Ahora, con respecto al trabajo en las llanuras, no es imposible trabajar con la historia. Quizás uno trabaje con una historia menos compleja, como la que nos muestra algún riacho, como es el caso de Bragado, en una experiencia que hicimos
hace unos 15 años con docentes de una maestría de educación, en donde, bueno, lo que teníamos a la vista del territorio era parte de los perfiles, en donde aparecía un perfil de suelo, los docentes pudieron ir, reconocer, hacer una historia de ese perfil, reconocer muestras de suelo, hacer algunas experiencias para caracterizarlos, etcétera. Y el suelo es un elemento muy importante, ya que también nos muestra la necesidad del trabajo interdisciplinario a través de los aportes de la biología, de la química, de la física y por supuesto de la geología. Y la biología a través de sus contenidos básicos que están en los diseños curriculares, del mismo modo que la química, la física y los contenidos también de ciencias de la Tierra. En todo caso, toda esta integración ya no es un problema necesariamente que lo tenga que adoptar el docente de ciencias de la Tierra. La verdad que lo ideal sería que esta temática lo puedan abordar en conjunto los responsables de las distintas materias y por supuesto esto requiere de un concepto, un criterio o una política institucional que lo favorezca. Ahora, esa política institucional está muy bien que la puedan promover los propios docentes interesados en estos enfoques, que además pueden integrar a otros docentes del área de ciencias humanas, en los aspectos culturales y sociales y en los aspectos productivos y tecnológicos. De modo tal que el trabajo entonces en zona de llanuras, por un lado, están los arroyos que uno puede aprovechar los perfiles, pero también uno puede mirar en la superficie algunas características que están reflejando la estructura profunda, como si la superficie fuera una especie de fotocopia de lo que está ocurriendo en el subsuelo. Esto se ve en la zona de Santa Fe. Acá tenemos unos perfiles de la Mesopotamia, en donde vemos que, por ejemplo, en este perfil, acá el sustrato, que son unos basaltos jurásicos, está en el subsuelo y está cubierto por unos sedimentos marinos, eólicos, fluviales, etcétera. Más al norte, en la posición CS', empieza a aparecer el sustrato en superficie y más al norte todavía más. Entonces, este sustrato que aquí aparece en la superficie, en el sur está oculto o está invisible. Y hay otros lugares del país o del mundo en donde aparecen estos paisajes a la vista con las mismas características. Estas líneas que, imagínense ustedes que si estuviera cubierto por sedimentos, probablemente esos sedimentos estarían copiando estas características del subsuelo. Entonces, esto uno también lo puede aprovechar, por supuesto, quizás con la ayuda de geólogos y geólogas de las universidades cercanas. Entonces, para sintetizar un poco y redondeando la charla, lo que proponíamos al principio son más bien desafíos y un poco estimular y justificar la necesidad de promover la transposición didáctica para transformar el conocimiento geológico erudito en conocimiento escolar, para promover la profesionalización de los profesores de ciencia de la Tierra mediante la reflexión e investigación sobre la praxis docente y la socialización de sus investigaciones educativas. Y también para construir un colectivo profesional especializado en la didáctica de la geología. Creo que este colectivo profesional deberíamos tomar como ejemplo los colectivos profesionales de física, química, matemáticas, biología, en donde tienen frecuentes reuniones de actualización, de intercambios, pero además constituyen cada uno de ellos un ámbito político en donde pelear por la mejora de la educación, pelear por la mejora de la alfabetización científica, y la verdad que en Ciencias de la Tierra estamos un poco huérfanos en este sentido, y bueno, es cuestión de que a partir de este tipo de actividad de la red CITIA nos demos ánimo para poder constituir y construir cierta fortaleza para estas discusiones, que son discusiones políticas, en definitiva, de políticas educativas. Bien, entonces para ya finalizar esta charla, quiero compartir con ustedes el cuadro La persistencia de la memoria de Dalí, que es muy interesante porque desde el punto de vista geológico nos está mostrando un paisaje de Cadaqués, en donde podemos ver la tierra, las rocas, el mar, el aire, la atmósfera. O sea, nos está mostrando un poco la interacción de los subsistemas
la presencia simbólica de la vida y, y nos está mostrando también la importancia del tiempo. Y del tiempo en dos versiones. La versión que nos da el minutiero y el horario de dar una fecha precisa que uno quiere imaginar. Pero hay otra, y es la característica de estos relojes derretidos o doblados, como suele llamar, porque eso lo que está significando es que no siempre estuvieron así, sino que en el transcurso del tiempo han sido deformados. Y esta interpretación, bueno, forma parte de las actividades y de los desafíos que tenemos desde la geología para interpretar los paisajes geológicos, aunque en este caso estamos hablando de un cuadro muy bonito. Les ofrezco la posibilidad de que si quieren copiar ahí mi correo electrónico, mi blog para hacer consultas, etcétera, con todo gusto voy a tratar de responderlos y bueno, darles las gracias por la presencia, por la pertinencia y finalmente quiero sugerirles que nos podrían dar sus opiniones y sugerencias sobre esta charla. Ahí tienen un enlace, pero es difícil copiarlo de acá. Ustedes van a poder copiarlo, hacerle clic directamente en la parte superior del chat que aparece en YouTube y desde allí tomarse unos segundos para responderlo, mientras las compañeras van poniendo un cierre a esta parte y abriendo la instancia del debate. Muchas gracias. Adelante. No, muchísimas gracias a vos, Héctor. La verdad que un lujo y no sé cómo hicimos para frenarte. Espectacular, Héctor. Quedó muy bien. Y bueno, ahora vamos a abrir la instancia de consultas, dudas, comentarios que quieren hacer. Como les comentaba ahí en el chat, ya hay gente que está escribiendo. Así que voy a leer la primera consulta de María Florencia Galesio, que dice que me gustaría consultar qué bibliografía recomienda Héctor a docentes para acercarse a esta temática. Bueno, ahora yo no sé si estamos en delay también o ahora vamos. ¿Cómo funciona? No, con la voz no había problema, así que Bueno, creería que no hay problema. bueno, sí, a ver, la bibliografía para acercarse a esta temática, específicamente sobre el paisaje geológico, yo podemos compartirla en la bibliografía de Red Citia. La verdad que sobre este tema hay algunos trabajos hechos, yo tengo varios trabajos publicados del 2007 en adelante, 4 o 5 trabajos que si desean los puedo compartir a través de la red o si alguien me escribe le mando directamente el PDF para que lo tengan disponible. En general, se trata, históricamente, yo también he ido evolucionando con la conceptualización de esta temática, así que en el 2007 es una primera aproximación y, digamos, la última ha sido de principios de este año, una publicación en la revista Alambique que se llama Geolodáctica, algo así como una estrategia para el estudio del paisaje natal. Esto yo lo puedo compartir encantado con un PDF y me escriben a mi número, a mi dirección y ya está a disposición. Gracias, Héctor. ¿Querés escribir después el chat en el chat o dejar tu correo nuevamente? O que lo puedan escribir ahí en YouTube. A ver, yo no puedo escribir en el chat, pero si quieren, a lo mejor ustedes lo tienen, Gaby lo debe tener. Sí, ahí ya lo escribo. Dale, gracias, Gaby. Bueno, también surgían algunas otras preguntas o consultas, bueno, de María Julia Solari, que preguntaba si ya estaba el diseño curricular de San Luis para su lectura, y bueno, asimismo Ana Laura Fernández comentaba o si también preguntaba si le podías indicar algún sitio web para consultar el diseño curricular de San Luis, el nuevo. Sí, lo que pasa, la verdad es que el diseño curricular de San Luis está aprobado
y a principios de este año. Pero bueno, con las cuestiones de pandemia y demás, eventualmente lo que estaría pendiente es, se había pensado en un proceso de capacitación de los docentes de San Luis, cosa que aún no se ha dado, y no sé si el gobierno lo puso en marcha, efectivamente. La verdad que eso es un tema que no se los puedo responder. Y el diseño curricular completo también lo podemos compartir, eh, la página web del Ministerio de Educación, pero no lo tengo acá a la mano. Así que si nos lo recuerdan por mail, se los mandamos con todo gusto. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Eh, Acá hay una pregunta que hace también María Florencia Galesio, que dice, ¿qué herramientas serían imprescindibles para la salida de campo para estudiar el paisaje? A ver, herramientas, ¿a qué tipo de herramientas? ¿Conceptuales? ¿Herramientas físicas? O de todo un poco. Yo creería que digas de todo un poco, no sé, acá puede hablar María Florencia Galesio, si no. Sí, en realidad, bueno, creo que de las conceptuales hablaste bastante durante la charla, por ahí yo me referí más a las físicas, ¿no? Bueno, preparemos una salida de campo, ¿qué tenemos que llevar, aparte de todo lo conceptual, que creo que te explayaste bárbaro en la charla? Bueno, sí, mira, más allá de las vituallas y estas cuestiones, yo creo que lo importante es esa salida de campo, el objetivo que tiene es poder acercar Creo que Héctor a se la te gente cortó. en distintos niveles de escalas. O sea, se cortó el... Sí, Héctor, justo estabas respondiendo y se cortó. A ver, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, no, lo que decía es que el objetivo de la salida de campo es observar las geoformas, observar el conjunto de las geoformas, los materiales que componen esas geoformas, con sucesivas aproximaciones que tenemos que hacer. Entonces, en esas sucesivas aproximaciones tenemos que ir tomando registros en una libreta, en lo posible, no sacar fotos, o sacar fotos, pero además dibujar, porque el dibujo implica un proceso de observación, interpretación y síntesis que no se puede hacer de forma directa. Y cuando uno se acerca a conocer los materiales, bueno, obviamente te necesitas alguna herramienta física para extraerlo, un martillo, una piqueta, una pala, lo que fuere. Este, y después, yo lo que recomiendo es, como mostraba ahí en el video, unos comparadores visuales que también están disponibles para quien los desee, de manera de no tener que tener todas las rocas en la cabeza, como los geólogos solemos tener, pero los que son estudiantes no tienen toda la clasificación en la cabeza. Entonces, con unos comparadores visuales, los chicos pueden aproximarse al tipo de rocas, tener una imagen del ciclo de las rocas para ver en qué ambiente se pueden haber formado, y por supuesto apelar a algunas explicaciones previas. Pero básicamente con esas herramientas, quizás con una lupa, esa que vos mencionabas, que te habías olvidado, ayude a ver, a curiosear un poco algunos detalles más pequeños. Pero la verdad que para hablar de la historia del paisaje, la lupa no hace falta. Este, También para decidir si una roca es ígnea, sedimentaria o metamórfica, tampoco hace falta una lupa. Yo digo, la lupa implica una escala de observación mucho más sofisticada, menos que el microscopio, pero más que el ojo desnudo. Pero la verdad que con el puro ojo desnudo uno puede armar hermosas historias en cualquier parte del mundo. Bueno, gracias Héctor, muy claro todo. Bueno, acá teníamos, de Gloria Cortés, te felicita como siempre, excelente. Después María Estela Castellano consulta acerca de bibliografía para compartir con los estudiantes, que quizás no sea la misma para
el docente, o bueno, si vos podés recomendar alguna o decir algo con respecto a ello. Sí, hay, de vuelta, no los tengo a mano, pero hay bibliografía. Una que me acuerdo, digamos, que es muy accesible. Digamos, por un lado está el libro de Geología Imprescindible, que acá tenemos a José López, que fue el editor y el mentor de esto, que es una edición de la Universidad de Tucumán y la Asociación Geológica Argentina. Y hay algunos otros libros de algunas editoriales, de Estrada, de Coligüe, pero la verdad que el enfoque de la geología como ciencia histórica, no tenemos un libro todavía. Si me esperan un tiempito, lo vamos a hacer, pero por el momento eso no está. Pero yo creo que las publicaciones a las que yo me he referido antes, que vamos a compartir, de alguna manera orientan al docente, pero también lo pueden leer perfectamente los alumnos para básicamente modificar el enfoque o complementar el enfoque, porque no es que está mal reconocer y clasificar rocas o hacer ensayos con modelos en el aula de erosión, de sedimentación, en fin, todo ese trabajo con los modelos está muy bien. El problema es que todo eso, con el enfoque que estoy proponiendo, hay que ponerlo en contexto. Y ese contexto puede ser en una situación real, como es el paisaje vecino a la ciudad donde uno vive, o si no tiene todas las posibilidades, traer un paisaje al aula a través de fotos aéreas y en esa manera contextualizar las experiencias o las analogías o los modelos que se operan en el aula. Yo creo que muchas veces la geología se enseña y la didáctica de la geología está muy compenetrada con la didáctica de las ciencias experimentales. Y la verdad es que la geología es fundamentalmente una ciencia histórica, que tiene sus aspectos experimentales, pero eso está reservado para el trabajo con modelos, o el trabajo experimental, analógico, pero ya de investigaciones eruditas, que están un poco alejadas de los intereses y de los objetivos de la educación básica general para todos los ciudadanos. Entonces, la bibliografía, concretando para los alumnos, por eso yo mencionaba mucho la interacción entre los geólogos y los docentes, y pensando también en esta idea de la transposición didáctica, que uno de los conceptos y de los desafíos enormes que hay es que cada docente produzca su propia bibliografía, su propio aporte, porque si queremos que los alumnos, nuestros alumnos, se vinculen y trabajen en relación con el entorno, no hay libro que hable del entorno de cada escuela de todo el país. Esas características, quienes mejor la conocen son los alumnos, de modo intuitivo, conocen su entorno, los docentes que trabajan en ese lugar de un modo intuitivo, más o menos sistematizado, pueden aportar lo suyo, y quizás haya que profundizar algunos aspectos geológicos sobre ese propio entorno y escribir un texto de ese entorno. Entonces, por ejemplo, para San Luis, yo podría ofrecer alguna información porque en alguna oportunidad hicimos un trabajo sobre la evolución del río San Luis. Bueno, eso no está publicado, no llegó a publicarse, pero, por ejemplo, estaría disponible. Pero eso, ¿cómo se hizo? Bueno, se hizo en el marco de un trabajo interactivo entre docentes interesados en saber cómo funcionaba el río San Luis y el aporte que pudimos hacer desde la geología. Eso terminó en un dossier de este tipo. Pero vuelvo a insistir, es un desafío. Las nociones básicas las pueden encontrar en varios libros, pero lo aplicado al entorno propio no queda más remedio, gente, que hacer sus propios textos. Perfecto, Héctor. Yo voy a leer los últimos comentarios que te han escrito en el chat. No veo más preguntas, así que voy a leer lo que han comentado. Acá Eloy Rovera comenta del típico sustrato, material parental para suelos lateríticos. Después varios agradecimientos. También les recordamos que, bueno, ya pusimos el mail de Héctor para que puedan, si alguien quiere escribirle, también está su mail ahí. Acuérdense de
del formulario que también les ha colocado Héctor, que también lo tienen acá para poderlo completar. Y después Pedro G. dice: muy buena presentación, muestra interrelaciones de estudios locales y regionales, y a partir de ahí se refiere a intervalos de tiempos más largos. Lo mismo ocurre con el espacio. En otras palabras, es una estrategia para avanzar y alcanzar procesos geológicos. Y bueno, y ahí te digo una novedad, Héctor, que acá María Estela Castellano dice que el año que viene se pone en marcha el nuevo diseño curricular. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, la verdad, después abajo más que nada son también agradecimientos. Y bueno, también ahí colocan el libro de JP, de Geología Imprescindible. Y bueno, y en agradecimientos. Sí, y Ana Suárez también decía que la editorial Maipue tiene un libro también de Ciencias de la Tierra. Exacto, exacto. Así. Sí, hay un librito que yo lo recomiendo para los docentes especialmente, que ese también, no sé si ya lo hemos subido, pero lo podemos subir a la red, a la bibliografía de Red Citia, que se llama Litósfera, Rocas, Minerales y Suelos, que es un libro que escribimos en conjunto. Yo fui el responsable, digamos, científico, pero fue un proyecto de UNESCO, de CONICET, del año de capacitación docente en Latinoamérica, del año 96-97. Bueno, ese librito, una versión PDF, está disponible. Así que, pero lo interesante o la recomendación es que no tanto por, digamos, la profundidad del desarrollo de todos los temas de ciencias de la Tierra, sino que es un libro un poco extraño porque se trata, el estilo es el diálogo entre profesores que tienen que enseñar litósfera, tienen que enseñar rocas, tienen que enseñar minerales, tienen que enseñar suelos. Entonces, ¿cuáles son los criterios pedagógicos, psicológicos, epistemológicos para seleccionar qué cosa enseñar de cada tema y cómo hacerlo? Bueno, me parece que ese es un ejercicio interesante en tono o en la línea de la profesionalización de la actividad docente y animar un poco a realizar nuevas preguntas y nuevas reflexiones sobre nuestra propia práctica docente. Así que eso está disponible o va a estar disponible en la red, pero si no lo está, me mandan un mail y me lo piden y yo encantado se lo mando. Sí, creo, Héctor, que también esa es parte de la tarea de Red Citia, ¿no? Esta red que hemos conformado. Y bueno, obviamente invitamos a todos los que todavía no son parte a unirse a través de nuestra página web en redcitia.ar. Van a encontrar el formulario para inscribirse. Aquí también vamos a ir subiendo todo este material bibliográfico, ¿sí? que está recomendando Héctor, y todo lo que se vaya presentando. Además, cualquier consulta o duda, o por ahí esto de Héctor dice si hay algún geólogo que se haya acercado, si tienen algún geólogo para acercarse, y si no lo tienen, recurran a la red, ¿sí? El mail es inforedcitia@gmail.com, ahí esperamos todas sus dudas. La idea es que esta red siga creciendo y entre todos, ¿sí? Vayamos ayudándonos a todo esto que estamos planteando. Así que bueno, para los que son miembros ya de la red y quieran un certificado sobre esta charla, les pedimos también que nos escriban al mismo mail solicitando el certificado. A los que aún no, los invitamos a sumarse. Les agradecemos muchísimo su participación. Hubo muchos inscriptos de muchas provincias de nuestro país, por nombrar algunas, bueno, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Misiones, Jujuy, y sigue. Bueno, y también de otros países: Colombia, Brasil, Chile, Portugal, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Panamá, Perú. Así que bueno, igualmente esto va a quedar en el canal, va a quedar grabado. Y bueno, no queda más que agradecerles a todos por haber asistido a esta charla y bueno, a Héctor por haberla brindado y a todo el equipo de Red Citia por haberse puesto al hombro
este trabajo y que, bueno, que esta red siga creciendo y sigamos adelante con toda esta tarea. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias. Por su presencia. Otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde.